Buenos días. La clase que le traigo hoy es vamos a estudiar en el libro de Efesios. Este es un libro que nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana, la vida que Jesús y que Dios quiere que nosotros vivamos, porque todos nosotros somos cristianos. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces voy a empezar aquí, voy a hacerle una introducción del libro. Entonces la semana que viene empezaré en el capítulo 1. Este libro tiene 6 capítulos. Entonces esta semana lo que vamos a hacer es una introducción. Y dice así: el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia que se encontraba en la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, Efesos, que daba del mar Egeo en Asia Menor, en la región que actualmente es Turquía. En su tercer viaje misionero, el apóstol había predicado y enseñado aproximadamente por 3 años en esa ciudad. Así fue como se estableció la iglesia. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3 del versículo 1, donde dice: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. También lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 1, que dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. También lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 10, que dice: del cual soy embajador en cadenas, oren para que les lo proclame sin ningún temor, que es como debe hacerlo. ¿Ok? Estuvo preso. Esa canción. Estuvo prisionero en Roma la primera vez en los años 60 y 62 DC. Probablemente envió por medio de Tiquio y Onésimo las cartas a Efesos, Colosas y a Filemón en el año 60 o 61 DC. Entonces el propósito de este libro es, esta carta enseña el tema de la iglesia, pero la preocupación que motivó al autor es más específica y su mensaje muy práctico. Él estaba preocupado por el problema que más agobiaba a las congregaciones. Fíjate, él manda esta carta, ¿no? Uno de los propósitos de esta carta es para motivar a la iglesia de que vivan de acuerdo a cómo Jesús quiere que ellos vivan. Es muy importante para todos nosotros saber cómo Jesús quiere que nosotros vivamos en las iglesias. Los creyentes de trasfondos distintos tienen que aprender a convivir y servir a Dios en unidad y armonía dentro de la nueva comunidad. ¿Qué quiere decir? De que nosotros somos de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, de diferentes personalidades, pero ¿qué sucede? Que todos nosotros tenemos que aprender a vivir en la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Y tenemos que vivir en unidad. Unidad. Porque si usted se recuerda, la semana pasada nosotros estudiamos acerca de qué fue lo que hizo Jesús. Jesús oró por todos nosotros. ¿Y por qué Jesús oró por todos nosotros? Para que todos nosotros fuéramos uno como Él y el Padre. Para que todos nosotros podamos vivir
en armonía. Y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros vivamos en armonía. En Efesios del 4, versículo 4, el 1 al 3, nosotros, eso fue lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Nosotros podemos ver eso, que nos exhorta, principalmente nos ruega que andemos con humildad, que andemos en mansedumbre, porque es un solo espíritu, es un solo Dios. Y que tenemos que soportarnos unos a otros con paciencia, soportarnos. Y yo puse un ejemplo que es muy claro. Y todos nosotros hemos soportado abuso de nuestras mujeres, de nuestros padres, y hemos soportado hasta que nos digan cosas malas en nuestro centro de trabajo. Lo hemos soportado. Entonces hemos soportado todo eso. ¿Por qué nosotros no podemos soportar cualquier cosa que nos hace cualquier hermano cristiano en nosotros? Tenemos que soportarlo. Porque soportamos las cosas en los centros de trabajo, ¿para qué? Para no perderlo. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí, que nosotros somos cristianos, tenemos que soportarnos unos a los otros, porque eso no lo digo yo, eso es lo que dice Dios, que debemos soportarnos. Y debemos soportarnos porque nosotros mismos nos soportamos de muchas cosas. Hay veces que nos soportamos de no decirle una cosa a alguien para no meternos en problemas. O para que no nos saquen una pistola y nos mate. Hay veces que vemos en la calle y vemos una persona que no hace cosas malas y no le hacemos nada, lo soportamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos mate o que nos hagan algo. Entonces soportamos muchas cosas. Pero nosotros tenemos que soportarnos unos a los otros. Que eso es lo que dice la Biblia. Hermano, referente a eso, escuchándolo, pues me lleva a reflexionar rápidamente lo que indica el soportar. Muchas iglesias, muchas congregaciones se quiebran por eso, porque no se soporta tal o cual conducta o personalidad de un hermano y se van abriendo. Empieza con uno y se agregan algunos más y terminan por quebrarse. Y es importante entender que es necesario hacer a un lado todas estas cosas por el amor de Dios, ¿verdad? Eso es. Y como usted estaba diciendo, ¿no? Se desunen, pero ¿por qué se desunen? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Si hacemos las cosas como Cristo quiere que nosotros las hagamos, brother, eso va a ser lo más bonito que pueda haber. Es eso, hacer las cosas como Cristo quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, sí, usted puede hacer las cosas a su manera, pero en su casa, no la haga en la iglesia. No la haga en la iglesia. Y no lo debes hacer, porque nosotros tenemos que cumplirnos, nosotros tenemos que basarnos por lo que dice la Biblia. Y tenemos que tener humildad y tenemos que tener mansedumbre. Y tenemos que soportarnos unos a los otros. Porque si no nos soportamos unos a los otros, no vamos a estar unidos. Y fíjate que nosotros estamos unidos. ¿Tú no sabes por qué nosotros estamos unidos? Nosotros estamos unidos por la sangre de Jesucristo. Nosotros estamos unidos por eso. Entonces, si nosotros estamos unidos por eso, ¿por qué nosotros vamos a querernos desunirnos por nosotros mismos? La Biblia dice que nosotros tenemos que mantener la unidad. Diga. Y usted dice que en la casa nos dicen, ve y ando allá con tus hermanos. Comentarios reales, hermano. Sí, no, yo sé que ¿Qué hace la diferencia entre la iglesia y la casa? ¿Verdad? Sí. Entonces, fíjate cómo dice aquí. En aquellos días el problema giraba alrededor de las tensiones entre judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los que Dios le había prometido y se habían hecho el pacto a los 8 días de haber nacido y eran la gente del pacto de Dios. ¿Y quiénes son los gentiles?
la gente que son de otros países, como nosotros, que nosotros somos gentiles. Entonces el problema era, ¿por qué no se llevaban los judíos con los gentiles? Porque era decir, para el judío cristiano, aceptar un despreciado en un inmundo gentil podía ocupar el mismo lugar que él. No querían de que los gentiles estuvieran con ellos porque ellos eran circuncidados a los 8 días. ¿No me entiendes? Y ellos eran de Dios, eran de pacto, los legítimos. Pero vino otro nuevo pacto, que es de Jesús, nos dejó a todos nosotros a que pertenezcamos a la familia de Dios. Fíjate, el judío no se relacionaba socialmente con los gentiles, porque esto no seguía los reglamentos del Antiguo Testamento, no seguían el reglamento del Antiguo Testamento. Y ya todo eso, ya Jesús lo había abolido. ¿Tú me entiendes? Pero ellos seguían lo mismo. Entonces muchos los trataban como cristianos de segunda clase. A mí, en muchas iglesias, me han tratado como cristiano de segunda clase. ¿Por qué? Porque no he visto esa unión que nosotros debemos tener. No porque él es cubano, no porque él es negrito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No me entiendes? Todos somos unos en Cristo. Entonces, los trataban como cristianos de segunda clase. Y a la vez, estos menospreciaban a los judíos, porque tenían que cumplir demasiadas normas religiosas. Entonces, los mismos gentiles detestaban a los judíos porque ellos querían que hicieran muchas cosas que eso ellos mismos lo podían, la hacían. ¿No se recuerdan la visión de Pedro? La visión de Pedro y la conversación de Cornelio. Y los dos de su casa, eso está en el libro de Hechos. ¿No se recuerdan? Mire, cuando él ve la visión, que ve la visión que se dio, entonces dice, no, que yo no puedo comer esto porque le dijo, come esto. Y lo mandaron ¿a dónde? A casa de Cornelio. Cuando va a casa de Cornelio, ¿qué sucede con Cornelio? Cornelio recibió el Espíritu Santo al igual que ellos lo habían recibido en Pentecostal, ¿no? Sí. Como Cornelio no se bautizó, brother. Cornelio recibió el Espíritu Santo primero y después se bautizó. Y así fue como ellos recibieron. Eso Dios lo hizo así para que vean de que no había desigualdad entre los gentiles y los judíos. Muchas veces nosotros somos así. Somos así. Viene una persona nueva aquí, entonces esa persona quiere trabajar, quiere hacer cosas para Dios y le ponemos obstáculos y no lo queremos dejar y que se. ¿Pero por qué? Si ese hombre quiere trabajar igual que tú, ese hombre quiere hacer lo mismo que tú, darle oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, que no lo dejamos, que vamos a ponerlo más tarde, que vamos a esperar. ¿Qué cosa es eso? Vamos a seguir aquí. En Efesios 1:3, Pablo, una cosa que cuando estaba estudiando esto, usted no sabe de que el nombre Pablo, usted no sabe qué significa. El nombre Pablo significa pequeño. Pequeño significa el nombre de Pablo. Usted se llamaba Saúl primero, porque estaba grande, pero después se llamó pequeño. Se llamó, ¿cómo se llama? Paulo, que significa pequeño. ¿Ok? Saulo se llamaba, ¿no? Los cristianos, ya sean judíos o gentiles, son salvos por la gracia y la fe, no por cumplir con costumbres religiosas. ¿Qué quiere decir? Que los cristianos son salvos, ¿por qué? Por mediación de la fe, no por cumplir cosas religiosas. Porque usted no hace nada con hacer cosas
y hacer cosas bonitas y hablar. Dios perdona a todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo tenga relación con Él. ¿Y cómo es? Por mediación de la gracia. Y la gracia siempre ha existido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio la gracia siempre existió. Porque ninguno de ellos, ni ninguno de nosotros, merecemos tener esa amistad que tenemos, esa relación que tenemos con Dios. Sin embargo, Pablo, con tristeza, observaba que las congregaciones fallaban a Dios porque manifestaban ¿qué? Soberbia y ira. Y le faltaban paciencia, misericordia y perdón. Y perdón, que eso es una cosa fundamental, que por eso nosotros tenemos relación con Dios. Nosotros tenemos relación con Dios porque Dios nos perdonó a nosotros. Y nosotros debemos perdonar a cualquier persona que nos haga una falta, siempre y cuando esa persona venga y te diga a ti el pecado que cometió con usted. Entonces, la Biblia también lo dice, que si usted no perdona los pecados de las personas, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Pablo aclara que Satanás es el enemigo que quiere hacer fracasar a la iglesia, En esa tarea, los creyentes lo vencerán solo si utilizan la armadura espiritual. De la única forma que nosotros podemos vencer al diablo es usando la armadura espiritual. ¿Cuál es la armadura espiritual? La Biblia, la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan cuando Jesucristo fue conducido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Pasó hambre, tenía hambre. ¿Y qué? El diablo lo tentó. Le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesucristo tenía hambre. Y Jesucristo le dijo, no, porque está escrito. Y entonces el diablo también le dijo, está escrito. Y porque el diablo se conoce las escrituras. Entonces una cosa que yo siempre lo voy a recalcar a ustedes y se lo voy a decir. Si el diablo se conoce las escrituras, nosotros debemos conocerla también. ¿Para qué? Para saber cuando el diablo nos está atacando, porque el diablo nos ataca a nosotros con las mismas escrituras. Y si tú no sabes bien lo que la escritura dice, usted le va a hacer caso a cualquier persona. Entonces, el propósito de Pablo era promover la unidad entre los creyentes. Ese era el propósito de Pablo en esa carta. Promover la unidad entre los creyentes de las congregaciones. Efesios comunica la motivación doctrinal y hace una fuerte exhortación para que aún las personas con trasfondo muy distinto tengan madurez espiritual, las cualidades necesarias y la conducta correcta para llevarse bien con otros creyentes. Fíjate cómo dice aquí, fíjate. Y hace una exhortación. ¿Cuál es la exhortación que hace él? Que las personas de trasfondo distinto, de diferentes nacionalidades, de diferentes cosas, mujer o hombre, ¿no? Tengan una madurez espiritual. ¿Cómo usted puede tener una madurez espiritual? Estudiando la palabra. Y no estudiándola, porque hay muchas personas que se saben las palabras de aquí, de arriba para abajo, pero no la practican. Hay que practicarla. ¿Tú me entiendes? Y lo que uno aprende, ponerlo en práctica. ¿Diga? Sí, hablaba de la madurez. Yo le decía, practicándola y discerniéndola, vamos. Más que nada entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así es. Entonces, el bosquejo de este libro, ¿tú me entiendes? Lo podemos ver en el versículo del 1 al 3.
Dios es alabado por la redención. El creyente ilumina. No, aquí esto no lo voy a leer yo. Esto aquí no determina aquí. Ok, eso no lo voy a leer aquí. Una de las cosas que yo quiero que nosotros pensemos, ¿no? ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? ¿Cómo llegó a ser apóstol y cómo se describe a los que están en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos describir a los que están en Cristo? ¿Cómo nosotros podemos describir a las personas que están en Cristo? A las personas que se encuentran aquí o rodeadas aquí de nosotros, que han sido salvados por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo nosotros lo podemos describir? ¿Como enemigos? No. Nosotros lo podemos describir como hermanos. Como hermanos que somos. Y todos nosotros debemos ser uno. Y una de las cosas que dice la Biblia es que ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo, ¿qué más? Toda fuerza, ¿no? ¿A quién? A Dios. Y la segunda es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Que lo ames a tus hermanos como a ti mismo. Lo que no te gustan que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie. Hay veces que, mire, como una cosa que yo aprendí acerca de ese versículo, de eso. Yo, como ustedes saben, a mí me gustaba tomar fotografías. Yo cogía y los niños estaban tomando clases y yo iba y le abría la puerta y empezaba a tomarle fotos a los niños. Y entonces yo me iba y los niños. Entonces usted no sabe una cosa, que cuando yo estoy dando clases, a mí no me gusta que me toquen la puerta y que me interrumpan. Entonces yo dije, pero ve acá, pero si a mí no me gusta esto, ¿cómo es que yo voy y tomo fotografías a los muchachos allí y le estoy interrumpiendo la clase a ellos? Estoy interrumpiendo la clase. Y los muchachos, ustedes saben bien que los muchachos, para que presten atención, cuesta trabajo. Entonces yo lo cogía y lo sacaba de sus clases. Y entonces ahí mismo fue cuando yo me di cuenta de que yo tenía un problema con la camarita. La camarita era mi ídolo. Yo no iba pensando, y le estoy diciendo la verdad, yo no iba ni pensando en las clases que estaban dando, ni pensando en Dios. Yo lo que iba pensando era en cuántas fotos iba a tomar, y a quién le iba a tomar, y por dónde le iba a tomar. Yo no iba pensando ni en Dios. Y yo estaba dando clases, y yo estaba leyendo la Biblia, y me gustaba la Biblia, pero ¿qué? La camarita era mi ídolo. Y muchos de nosotros tenemos muchos ídolos. Muchos de nosotros tenemos muchos ídolos, pero tenemos que, todas las cosas que usted ponga primero ante que Dios, es un ídolo. Uno tiene que poner primero a Dios. Antes que nada, poner a Dios. ¿Qué me iba a decir? Se lo olvidó. Y entonces este libro nos enseña a todos nosotros, nos va a enseñar a todos nosotros a cómo nosotros podemos tener una relación con Dios primeramente y también entre nosotros. Dios quiere que nosotros seamos uno. Nosotros debemos ser uno. Mire, se lo voy a ver si se lo puedo leer. Aquí. Eso está... No se lo voy a leer nada. No le voy a leer nada. ¿Sí se lo leo o no se lo leo? ¿Se lo leo? Sí, se lo vamos a leer. Eso está en el libro de Juan. Juan, capítulo... Juan, capítulo 17. Versículo... ¿Qué versículo es? 20 creo que no. Sí, 20.
busqué. Es donde le estaba diciendo, no, donde Jesús ora por todos nosotros. Juan capítulo 17, versículo 20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo le he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Fíjate, antes que nosotros conociéramos a Jesucristo, antes que nosotros conociéramos a Dios, ya Jesús está orando por todos nosotros. Fíjate como dice en el 20, pero no ruego solamente por esto, que estos son los discípulos, sino también por los que han de creer, las personas que van a creer en mí, que van a creer en Jesús por mediación de la palabra de ellos. Está orando por ellos, está orando también por nosotros. Oró Jesús. ¿Y para qué oró Jesús? Jesús oró para que seamos uno. Uno, uno, uno. Y debemos ser uno. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y entonces voy a terminar esta pequeña clase. Entonces para la semana que viene vamos a empezar en el capítulo 1 del libro de Efesios. ¿Ok?